Viene enseguida los extractos de un programa sobre legalización de las drogas, que fue transmitido originalmente el 30 de mayo de este año. Este es un asunto de importancia crucial para el país. Allá en varias regiones del mundo, referéndums, como ocurrió en California, que estuvo a punto de ganar, sobre una cuestión tan definitoria. No se trata de que la legalización de ciertas drogas, como la marihuana, sea la solución al problema del narcotráfico, sino pudiera ser parte de un esquema de solución distinto al de la violencia asesina que está asolando a México. Aparte de tratar de abatir la demanda, tenemos que reducir, aparte de abatir la oferta con la guerra contra las drogas, esta inservible guerra, tenemos que tratar de abatir la demanda. Y eso se hace atendiendo a los usuarios. Creo que tenemos que hacer un brinco, tenemos que cambiar nuestra manera de percibir este problema. Bueno, yo soy psiquiatra porque me interesa la ciencia y porque soy un humanista. Y finalmente creo que el humanismo y la medicina es lo que pueden resolver el problema. ¿Cómo? Es una cosa distinta combatir los daños a la salud que causan las sustancias que combatir el crimen organizado. Incluso las personas que adoptan una posición antiprohibicionista como yo, estamos de acuerdo en que se combatan a las mafias y a los criminales y a los carteles, pero no tenemos por qué satanizar o explicar todo este fenómeno social a través del consumo de cannabis. Yo puedo comentarles, por ejemplo, como farmacólogo, de todas las sustancias que conocemos, todas, no hay ninguna que haya causado 0 muertes en la historia del uso de una sustancia como lo es la cannabis. Nunca. Hasta la aspirina causó muertos. Muchas más que el cannabis. Hace no mucho tiempo hubo en Marruecos un español que trató de pasar a España. Ataranta, pero no mata. Se comió unos condones con hashish, se le reventaron adentro como mula, ¿no? Esto lo hacen mucho en Colombia. Y estuvo a punto de morirse el amigo porque se había comido 1 kilo de hashish. Y estábamos muertos de miedo porque a esa muerte le iban a atribuir la primera muerte por sobredosis de cannabis de la historia. Y finalmente no se murió el amigo. ¿El hashish también es cannabis? El hashish es un derivado directo de la planta, es la sustancia resinosa que sale de las floraciones de la planta hembra de la cannabis sativa, que es la manera más adecuada de denominarla, aunque hay muchas otras variantes, ¿no? Rubén, ¿tú estarías de acuerdo en ese enfoque? De que lo que hay es que reducir la demanda y que el tema de combatir a las mafias, bueno, cuando cometan delitos, pero se reduce el delito. Desde luego, mi posición personal, y es absolutamente personal, desde luego que pienso que el enfoque de salud pública implica trabajar sobre la reducción de la demanda en razón de la educación que se pueda tener desde la lógica del Estado, desde la escuela, las campañas, etcétera, sin duda. De otro lado, estoy absolutamente de acuerdo, como lo planteaba Guido, el hecho de que lo que hay que hacer es despenalizar o descriminalizar todo el efecto del consumo, pero yo pienso y voy más allá. Por favor. Y yo sí entraría a la discusión y sé que es un problema complejo desde los médicos. Yo pienso que deberíamos de avanzar hacia la legalización de algunas drogas en lo particular, porque eso, sobre todo las drogas blandas, en particular la marihuana, porque que es la gran droga. A veces nos hacemos bolas también cuando uno ve las estadísticas. El gran consumo de la droga en el mundo es marihuana, no son las otras drogas. Es muy marginal en comparación de lo que se consume en las drogas. ¿Qué porcentaje, digamos, en México hay, por decir un país? 6 millones de usuarios alguna vez en la vida han consumido marihuana, que es aproximadamente el 6%. Bueno, alguna vez en la vida, pues sí. Pero y de las otras drogas, muy poquito. Muy poquito. A lo mejor anda la relación de 6-1, en los Estados Unidos de 70-30, 70 de esos que han dicho que alguna vez en la vida han consumido. Bueno, de los que aquí estamos, alguna vez en la vida han tomado cannabis. Bueno, hay que abrirnos frente al todo. Pero yo quiero hacer un comentario y usted sabe esto mejor que nadie. Nosotros no podemos legalizar las drogas porque somos signatarios de convenios internacionales. Ese es el tema internacional. Específicamente la Oficina de la ONU para el Crimen y las Drogas, así se llama, ONC o UNODC. No podemos legalizar las drogas porque tenemos un convenio. Entonces, por ejemplo, en Holanda, ¿qué pasa? Fíjense, en Holanda la cannabis no es permitida, pero la policía la persigue como última instancia. Después de que resuelven quién se roba las bicicletas,
van a empezar a arrestar a los consumidores de cannabis, supongo, ¿no? Es como el no ejercicio de una acción penal. Entonces, ahora, por la vía de que no atacan, ¿tú estás convencido de que no se puede, de acuerdo a tratados internacionales? No, de acuerdo con tratados internacionales no se puede, eso está claro, y eso lo manejan todas las oficinas de las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud a la Comisión de Estupefacientes, a la JIFE y todos los... ¿Y no está atrasadas esas convenciones? ¿No vale la pena revisarlas, Guido? Bueno, hay que hacer una encuesta nacional, internacional, mundial para determinar los avances que hemos tenido en este sentido. Pero yo creo que desde el punto de vista de la salud pública es importante señalar que hay varios tipos de consumidores de marihuana y cuando tratamos de englobarlos a todos bajo el mismo ¿Por qué aspecto, hay varios tipos? ¿Por edades o por no, porque mira, clase social? No, porque el consumidor ocasional, el que fuma ocasional o recreacionalmente la droga, Pues sería tiene el que la hace unas características. los domingos o qué. Bueno, los fines de semana, en vez de echarse su trago, se toman o se fuman un chorro. El otro es lo que... Verán ustedes ahora una selección del debate sobre desastre climático que fue transmitido el 18 de julio pasado. Acaba de terminar la reunión llamada de la COP16 con resultados que no son satisfactorios, aunque dejan el tema abierto. Es necesario, en nuestro criterio, un cambio de enfoque. No se resolverá este tema si no hay un sistema de gobernabilidad mundial que le correspondería a las Naciones Unidas y si no se cambia de raíz el sistema de producción, de generación y de distribución de energía. Necesitamos cambiar de la quema de combustibles fósiles a energías nuevas y renovables. Esta es la solución de fondo, o la base de una solución verdadera. Solo en México la producción de energía emite casi el 21% de las emisiones totales. La industria del transporte emite casi un 20%. ¿Y por qué? Porque utilizan combustibles fósiles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí buscar energías renovables para bajar esa dependencia que nosotros tenemos a la quema de combustibles fósiles. Si bien es un poco más caro hoy, pero tenemos que recordar que México está entre los 5 países con mayor radiación solar en el mundo. Entonces hay un potencial enorme para poder producir energía solar. México es el país del sol. También tenemos potencial para generar energía eólica. Entonces, no, y geotérmica. Y geotérmicos. México tuvo una excelente patente de geotermia, que es la que sale de los volcanes, es un país volcánico. Entonces, hay muchas opciones. Maremotriz, hidrógeno, claro, diversas formas de biocombustibles. Hay muchas modalidades. ¿Cuántas costas tenemos ya? Y ya se están analizando también formas de producción de energía utilizando la energía de los océanos, que si bien falta mucho por desarrollar, pero ya está. Entonces, no es la forma más económica hoy, lo acabas de decir, el petróleo es lo más barato que existe, pero tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar que de no hacer nada hoy, de no empezar a transformar nuestra matriz energética, vamos a estar pagando costos del 7% del PIB. Cuando empezar a hacerlo, aunque salga hoy a corto plazo un poco más caro, creo que vale la pena para ahorrarnos todo ese costo importantísimo. ¿Y qué falta? Yo no vi en el Plan Nacional de Energía que se discutió en la Cámara una orientación clara. Debo decir que durante toda mi vida como funcionario he estado en contra de la petrolización del país. A mí nunca me hubiera gustado que México se dedicara a explotar el petróleo como lo hizo, porque además en una cantidad bárbara, yéndonos fuera de borda, al de offshore, y contribuyendo a que los precios cayeran. ¿No se necesitaría un verdadero cambio en México del patrón energético, Eric? Bueno, yo estoy en la Comisión de Energía y efectivamente en el Plan Nacional de Energía no viene claramente cuál es el camino que debemos comenzar a tomar para este problema. Yo visualizo desde varias partes de este problema. Uno, necesitamos ver empezar a economizar, a eficientizar el uso de la energía. ¿Qué significa eso? Desde un programa para en los colegios, a los menores, el agua, porque todo tiene que ver con energía, el agua que sueltas, el foco que no apagas, el aire acondicionado que en lugar de 23 grados lo pones a 18, ¿me entiendes? Todo eso es consumo de energía. Es la primera parte, empezar a eficientar la energía, porque además... El transporte, muy importante. Cada día va a ser más cara. Digo, es la eficiencia. Y luego está en la transformación.
el uso de la energía fósil en energías alternativas. Que eso es en donde ni una de las dos estamos en México todavía en un proceso real de empezar a caminar sobre eso. Es un proceso además de evolución científica y tecnológica. En las audiencias del Senado yo dije, bueno, hasta ahora la frase ha sido el petróleo es nuestro. Yo quisiera que dijéramos la ciencia es nuestra. Nosotros vamos a transformar el país a través de la ciencia. Sí, de la ciencia, pero hay un problema que atora a la ciencia siempre. La ciencia está mucho más allá de lo que la mercadotecnia permite ahorita. Yo me acuerdo en una época cuando salió el motor Wankel, el motor alemán giratorio con 3 cilindros, nunca funcionó porque tendrían que desbaratar toda la industria de las bujías, de los anillos. Claro. Entonces hay ya formas con otro tipo de energía como el etanol y como muchos más. Lo que pasa es que lo impide también que el conjunto de intereses. El comercio, el conjunto de intereses relacionados con el comercio que no quieren moverse. 30 años de influencia máxima tuvimos con los presidentes Bush padre y Bush hijo, de la influencia de las compañías petroleras sobre la conducción de los asuntos del país más importante y más influyente del mundo. Ha habido desde el principio una alianza entre compañías automotrices y petróleo, porque no es cierto que los coches iban a funcionar con petróleo necesariamente, se pensó en otras cosas. Lo que pasa es que Estados Unidos fue el más grande productor de petróleo, ¿sí? Y era barato. Entonces dijeron, bueno, vamos a meter petróleo en los coches. Nos hubiera ocurrido meter, ¿cómo se llama? Biocombustibles o lo que fuera. Alcohol como funciona en Brasil, ¿no? Estaríamos en otro mundo. Entonces es un conjunto de intereses creados. ¿Quiénes se oponen más? China y los Estados Unidos. Este es el problema, ¿no? Así es. ¿Por qué cada uno? Bueno, la India también. Los costos que implica el cambio climático son altos, pero como bien se decía, los estudios que existen a nivel mundial nos hablan de que sería mucho más caro pagar las consecuencias de no hacer nada. En particular, el informe Stern, hecho por el economista Stern para el gobierno del Reino Unido, nos habla de pérdidas anuales del 6% del PIB cada año, como decían, una guerra perpetua, comparado contra el 1%. De inversión para luchar en favor del cambio climático, y no sería un gasto perdido, sino una inversión. El doctor Luis Miguel Galindo hizo el mismo estudio para la Ciudad de México, para el país, sí, para nuestro país, para México, y habla de costos semejantes, ¿no? Él habla de pérdidas del 6-7% para México contra inversiones del 1 al 2% y luchar contra el problema. ¿Por qué se niegan a firmar estos países el protocolo de Kioto? ¿Por qué se niegan a firmar compromisos de reducción de emisiones? Por los costos, por los intereses creados, que son poderosos. Hablamos de la gran industria a nivel mundial. Vienen ahora extractos del programa sobre parlamentarismo que fue transmitido el 4 de agosto de este año. Se trata de precisar la cuestión de si conviene a México seguir con un sistema presidencial que ha dado lugar a tantos excesos y que ha disminuido el nivel de la ciudadanía, o si tenemos que transitar hacia un sistema político más eficiente, parlamentarizar el sistema, decimos, sea un sistema semipresidencial, sea un sistema parlamentario, donde haya eficacia y responsabilidad de los poderes públicos con los ciudadanos. Y creo que ha llegado el momento de ponerlo en el primer lugar. Es decir, ya no solamente pensar en cómo hacer una normatividad que le dé cabida a la pluralidad de partidos. No solamente una discusión de cómo traducir votos en escaños, sino una discusión de si tenemos un mundo plural, equilibrado, cuál es la forma de gobierno que mejor puede ser su receptáculo para que esta pluralidad sea eficiente y en efecto no genere una especie de obstrucción permanente. Y nosotros sostenemos que que la mejor fórmula sería la de transitar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario. Bueno, vamos a tener un buen rato para entrar a los distintos aspectos, pero quisiera recoger dos ideas de Pepe. Una es una propuesta, que esas son las buenas, que tiene historia, pero que es contextual.
Y eso es lo más importante. Y es una reacción en contra de mayorías artificiales que se quieren obtener por la vía electoral, destruyendo lo ganado, que es el pluralismo. Perdón que hice una síntesis telegráfica. En la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, en 2000, la mayoría, no hubo voto, nos pronunciamos por una parlamentarización del sistema, sin decir hasta dónde. Y por algunas voces moderadas pensamos que la solución sería un gobierno de gabinete, como una transición. Después, en la CENCA, esa idea se desarrolló y ahí vivimos el debate que conduce a este trabajo. Para ti, ¿cuáles son las causas que no han permitido que se adopte ¿cómo se llama? Un modelo político que tienda de alguna medida a la parlamentarización y favorezca la gobernabilidad del país por la vía de construcción de mayorías, ¿sí? Estables? Pues básicamente, Porfirio, Pepe, Enrique, mucho gusto saludarlos. Básicamente la ausencia de un pacto de poder nuevo, acorde con las realidades que tenemos en esta democracia del siglo XXI. Es decir, no es un problema de diagnóstico, no es un problema de propuesta. Hay diagnósticos y propuestas suficientes para darnos cuenta de los dos grandes pasivos que este libro toca, y por lo cual es un libro que hay que saludar. El gran pasivo de no poder resolver la ecuación presidencialismo-multipartidismo en un ejercicio de pluralismo y gobernabilidad democrática. Y el otro pasivo, la absoluta injusticia social y la creciente exclusión de la inmensa mayoría de los mexicanos de, desde luego, la representación y la toma de decisiones en torno a políticas públicas que no nos sigan expulsando de su propia tierra, ¿verdad? Y no me refiero únicamente a los que se van, sino a los que se quedan también en marginalidad total. Esta falta de acuerdos para avanzar en la reforma del Estado ha empantanado una solución que ya es urgente porque la propia democracia se ha puesto en riesgo por la falta de resultados sociales. Y esa es una tesis central del documento del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Están íntimamente vinculados y lo que planteamos ahí es que al paso del tiempo se ha dado una dramática divergencia entre el curso de la reforma política, de la transición democrática y los resultados de la reforma económica, y que esa divergencia está minando a la propia democracia. Hoy tenemos, podríamos resumirlo, una democracia de mala calidad porque sus resultados sociales en pobreza, en empleo, en salario, en calidad de vida, en distribución y equidad son muy malos. Y este resultado, a la larga... Porque no hay decisiones que comprometan. No se puede, es un sistema que es incapaz de tomar decisiones sobre temas fundamentales. Exactamente. Y en esa dirección, al paso del tiempo, se ha perdido incluso el apoyo al régimen de mercado, se ha perdido el apoyo a las reformas que el propio gobierno... Y a la democracia misma. Y por tanto, a la democracia. Y ese es un punto que debe preocuparnos a todos, al país entero, porque si está en riesgo la democracia por los malos resultados del programa económico, tenemos que pensar en una solución integrada. Y esa tesis corre a lo largo de este documento, Equidad Social y Parlamentarismo, buscando una solución común, integrada, donde los buenos resultados de una reforma económica y social no se vean como algo ajeno al régimen político.